Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Discovery Houston, 20 seconds to LOS TDRS. Contact, nice to be in orbit. A lo largo del tiempo, la naturaleza de la materia ha sido uno de los mayores misterios a lo que los grandes pensadores se habían enfrentado. En el siglo V, Leucipo sostenía que todas las formas de materia debían estar constituidas por un mismo tipo de elemento que adoptaba formas diferentes. Sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Más tarde un discípulo suyo, Demócrito, bautizó estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos. Pero conocer la verdadera naturaleza del átomo no fue cuestión de años, sino de siglos. En 1808, John Dalton lanzó su particular teoría atómica, donde afirmaba que todos los elementos que se conocen estaban constituidos por átomos, y esto era lo más pequeño en que la materia podía ser dividida. Más de un siglo después, en 1906, Joseph Thomson ponía en jaque la teoría atómica de Dalton, al afirmar que los átomos no eran indivisibles, y lo demostró descubriendo los electrones, partículas más pequeñas que el átomo, y que además formaban parte de él. Según Thomson, los electrones gravitaban en órbitas circulares o elípticas alrededor del núcleo, al mismo tiempo que giraban sobre sí mismos. Se encargaban de establecer las atracciones existentes entre los átomos, y producían a través de su movimiento corriente eléctrica, por ejemplo, en la mayoría de los metales. Ya en 1911, Ernest Rutherford publicó la primera teoría sobre la estructura del átomo, en la que decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, como si fuera un sistema solar en miniatura. Rutherford fue el descubridor del núcleo del átomo y su teoría se mantuvo hasta 1913, fecha en la cual entra en escena Niels Bohr, donde lanza una nueva teoría, la cual decía que los electrones giran en torno al núcleo, en órbitas, y donde las demás partículas, como los neutrones y electrones, se concentraban en el núcleo del átomo. A día de hoy, esta teoría está considerada como una de las más importantes, y se conoce como teoría atómica de Bohr. Más tarde, en 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, una de las partículas fundamentales de la materia que se encuentra en el núcleo del átomo, y que no tiene carga eléctrica. El número de neutrones en el núcleo atómico de un elemento determina el isótopo al que pertenece. Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Las moléculas se forman por la combinación de dos o más átomos. En 1969 logra el Premio Nobel de Física un estadounidense llamado Murray Gell-Mann. Este físico aportó que existían partículas aún más pequeñas en el núcleo atómico. Son conocidos como quarks, y están adheridas unas a otras para formar los neutrones y protones dentro del propio núcleo. Este descubrimiento condujo a una nueva rama de la física, en la cual se investiga estas subpartículas y sus movimientos dentro del átomo. En la actualidad, sabemos que los átomos son en su mayoría espacio vacío. Cuando intentamos tocar algo realmente no tocamos nada, sino que sentimos la repulsión de los electrones, ya que nosotros al estar formados íntegramente de átomos, la parte externa que son electrones, siempre tienen carga negativa, y estos se repelen. Las fuerzas nucleares fuertes y débiles mantienen unidos los protones y a los neutrones, mientras que la fuerza eléctrica contiene a los electrones y protones. Si cogemos un simple grano de arena de cualquier playa del planeta Tierra, encontraremos que contiene alrededor de 2 trillones de átomos. Por tanto, la cantidad de átomos en el universo es inmensa, y más si se tiene en cuenta que no sabemos si el propio universo es infinito. El átomo de hidrógeno es el más abundante de todo el universo observable. La comprensión de la estructura del átomo a través del tiempo ha supuesto grandes avances científicos. La bomba atómica no ha sido muy beneficiosa para nosotros, pero la comprensión de la materia y de las partículas elementales del propio universo sí ha supuesto una gran revolución, que continúa su camino a día de hoy. Gracias, y nos vemos con más temas en Ciencia On TV.